Y contamos ahora en esta segunda parte con una charla que tendrá lugar con responsables políticos del Gobierno de Canarias y especialistas en la materia que representan a una serie de organizaciones. Les dejo en sus manos, pero antes quiero presentar a la persona que moderará el debate, que es María Fresno, periodista. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y adelante, perdona María, que se me olvidaba, estamos, como siempre les digo, conectados en streaming a través del canal de Gobierno Abierto. Y si quieren enviar preguntas, lo pueden hacer y después se las pasaremos a los intervinientes. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Voy a pasar a presentar a los ponentes. Creo que también habían dos personas online, que me imagino que ahora pondrán las imágenes para presentarlas. De mi derecha tenemos a don David Padrón Marrero, que es responsable... a ver si lo tengo por aquí. La chuleta me resultó... Sí, lo tenía por aquí. Lo tenía preparado y ahora ya... aquí lo tengo, perdón. Perdónenme. Me sé su cargo, pero lo quiero decir exactamente, porque yo le he hecho entrevistas, pero lo quiero decir exactamente como es. David Padrón Marrero, que es director general de Investigación y Coordinación de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias. Hubiese sido incapaz de decir todo el cargo. Después también tenemos a María Ordovás López, que es Project Manager de Sostenibilidad y Relación Social Corporativa en Forética. Tenemos que ya había hablado antes, al viceconsejero Manuel Martínez Álvarez, que es viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, y a don Gustavo, que también lo conocemos, don Gustavo Santana, que es viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. También tenemos online, que no sé si podemos ver si podemos ver las imágenes, que sí, si no me agacho un poco, si no lo ven ahora, que después ya me siento, que no sé si es Paloma, no, tenía un 50% de posibilidades de equivocarme, entonces es Elsa. Exacto. Elsa Castillo García, que es responsable de información no financiera del Pacto Mundial de Naciones Unidas de España, y a Paloma, que será la siguiente que aparezca en pantalla, que es directora de programas de normalización y grupos de interés de la Asociación Española de Normalización UNE. ¿De acuerdo? ¿No? Bueno, ya estamos más o menos todos presentados. Tendremos más o menos 1 horita y media. Hay muchas preguntas que yo tengo aquí para hacerles. También me imagino que online, no sé si también por streaming habrá alguna que otra pregunta. Aquí en sala también sí, después dejaremos, pues yo creo que si el tiempo nos da, unos 10 o 15 minutitos para que también puedan preguntar, levantar la mano y puedan hacer unas preguntas. Yo dejaré un tiempo prudencial, así que las respuestas sean un poquito cortas. Y también os interesa que, aunque yo haga la pregunta, puedan interrumpirse y debatir y opinar, porque eso genera un poco más de debate y es mucho más interesante, ¿no? Pero bueno, si les parece, yo voy a empezar por el viceconsejero, por don Manuel, para abrir un poco y centrarnos un poco por lo pronto en la responsabilidad social corporativa. Y en la presentación usted dijo que es verdad que las empresas públicas tienen que ser ejemplo, ¿no?, en la aplicación de la responsabilidad social corporativa, y tienen que ser prácticamente las primeras, ¿no?, las que den el impulso para que después el resto de empresas, tanto las privadas, ¿no?, como las públicas, vayan incluso de la mano, ¿no? ¿Cómo va esto, tanto a nivel público como privado? ¿No llegan tarde el sector privado? ¿Va a llegar bien? ¿Cuál es el papel que tienen, ¿no? ¿Cómo van a empezar ahora ustedes, las empresas públicas, a llevar esto? No está... Ahora. Buenos días nuevamente a todos y a todas. Yo creo que hay que empezar, yo utilizo una palabra, un símil, que es evangelizar, ¿no? Hoy en día muchos cargos públicos tenemos esta chapita, y esta chapita representa algo. No es una chapita de moda, es una chapa que escenifica y nos identifica con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como bien decía antes en la presentación, la palabra sostenibilidad siempre se está asociando solo al medio ambiente, y yo creo que a la opinión pública y a la sociedad en general hay que trasladarle que estos 17 objetivos
lo que viene a mejorar la calidad de vida y nuestra sociedad. Yo creo que es importante trasladar ese mensaje, ¿no? Con ese equilibrio que hablábamos de lo medioambiental, lo económico y lo social. Yo creo que estoy bastante bien acompañado en esta mesa y con grandes expertos y conocedores. David ha sido el impulsor de la Agenda Canaria de Desarrollo 2030, que la ha liderado el Gobierno, pero es una agenda participativa de toda la sociedad. Y yo creo que eso es importante. El diálogo, hoy estamos en unas jornadas de diálogo, pero también sensibilizar a la sociedad y a los empleados y empleadas públicas de lo importante y yo creo que diría esencial que son estas cuestiones en estos momentos, ¿no? Yo creo que el modelo, más que el modelo económico, o sea, el sistema económico en general, sin tener en cuenta la protección del medio ambiente y la desigualdad, no puede continuar como ha estado hasta ahora. Y en su prólogo lo decía, y usted también ahora en la entrada de esta intervención, el Gobierno, las empresas públicas tenemos que ser ejemplo a seguir. Y yo creo que este Gobierno, junto de la mano de las organizaciones sindicales y de las empresas, pues está poniendo esto en la agenda política que hasta ahora pues no creo que se haya hecho, aparte de los actos y la presentación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, pues el trasladarles a las empresas públicas estos objetivos que tienen que estar dentro de su planificación estratégica, que cualquier acción que vaya a desarrollar pues vaya alineado con esto. Y ya también tiene mucho que ver con los fondos europeos, ¿no? La política que también de todos los fondos europeos van muy entroncados, encaminados con este tipo de políticas. O sea, los recursos económicos no son para emplearlos en lo que queramos, sino en cuestiones que protejan el medio ambiente, que tengamos instalaciones más eficientes, que contaminemos menos el medio marino o la atmósfera y, por lo tanto, todo eso con un equilibrio que permita el crecimiento, un cambio de modelo económico, un crecimiento, evidentemente, en la economía, pero que también sea repartido de una manera justa dentro de la sociedad. Y la parte laboral, que es fundamental, pero teniendo expertos al lado, compañeros de gobierno, pues esa parte se la dejo para ellos. Sí, en ese sentido, Gustavo, que se está preparando un decreto precisamente para intentar, pues eso, caminar y avanzar, ¿no? En este sentido del Gobierno de Canarias. ¿Cuáles son las características de este proyecto o cómo va de avanzado? Sí, primero, buenos días a todos y a todas y agradecer la invitación a estas jornadas, que a mí me parece muy importante visibilizar esta cuestión, porque esta cuestión para mí es una cuestión militante. Esto exige la militancia de todo el mundo para que se entienda y que se sepa lo que representa la responsabilidad social de las empresas en todo su sentido, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, porque la evolución nos demuestra que el inicio de estas políticas, al menos yo que soy de la militancia obrera, entendimos siempre que era un salto importante para un cambio cultural también en el seno de las empresas sobre cuestiones, no solo en materia de igualdad, sino de relaciones laborales, etcétera, etcétera. Normativamente, España, Canarias, ya había iniciado un camino, entre comillas, permítame la expresión, sordo, pero que demostraba que aquí ya existía voluntades claras por parte de agentes sociales para que esa visibilización tuviera un marco normativo también en Canarias para desarrollar todas aquellas políticas de responsabilidad social de las empresas. Recuerdo cosas porque posiblemente en el marco no solo de las empresas del sector público, sino también del propio Gobierno, puede ser que con la actividad que hemos tenido en los últimos años de esa presión de la gestión ordinaria producto de la COVID, fueron también producto de reivindicaciones políticas, como puede ser la Ley de Participación Institucional, en donde refleja que en su artículo 8 se debe modificar o en la creación incluso de la empresa del sector público la participación directa en las políticas empresariales de los agentes sociales y económicos. Esto es una asignatura pendiente, o incluso en la Ley de Emprendimiento, llamémoslo así rápidamente, en el que ya introduce elementos para que en materia educativa, a través de la escuela pública, existiera el fomento de la cultura en materia de responsabilidad social empresarial. No es un tema nuevo, por no irnos a la ley estatal, la ley de economía social o muchísimas otras cuestiones. Hay un elemento principal, en mi opinión, es importante saberlo,
que cuando se produce el cambio normativo del régimen económico y fiscal, que tanto se dan golpes de pecho para recordar que en materia fiscal hay que seguir avanzando, no lo discuto, pero a mí, en mi opinión, hay cuestiones que son más revolucionarias incluso que esas, que no se conocen tanto. Por eso es importante visibilizar esto, como puede ser el cambio normativo ya en noviembre del 2018, que conjuntamente con el Estatuto de Autonomía, esto fue una reivindicación importante, porque si no, había quienes no estaríamos de acuerdo con el cambio normativo, de que ya las empresas, las administraciones públicas deberían promover la responsabilidad social corporativa. Por lo tanto, normativamente siempre ha existido un marco en el que poder entendernos en el desarrollo de estas políticas. Pero cuando llegamos al Gobierno, si bien el anterior creó, desde el punto de vista político, no se sujetaba desde el punto de vista normativo dentro del ámbito competencial autonómico un observatorio de responsabilidad social de las empresas, nosotros creímos que era insuficiente, claramente insuficiente. Aunque sea una cuestión voluntaria el llevar a cabo estas políticas, creímos conveniente marcar una hoja de ruta y entendimos que en el ámbito reglamentario, dentro del ámbito competencial que tenemos en Canarias, sería conveniente poner en marcha un decreto de fomento de la responsabilidad social de las empresas, en el que estaría incluso también cuestiones que tienen que ver con el sector público autonómico y con el sector público en el ámbito de la comunidad autónoma. Aquí nos encontramos con un déficit en el ámbito de los reglamentos orgánicos, porque, como bien decía Marta, la competencia dentro del reglamento orgánico para poder desarrollar este tipo de reglamentos en el ámbito del sector público sí tenía una cobertura a través de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, pero en el ámbito del sector privado no existía quienes competencialmente pudiéramos desarrollar esta materia, y conjuntamente tomamos una iniciativa conjunta, la Dirección General que dirige Marta y la Dirección General de Trabajo, que está bajo la cuerda de la Viceconsejería de Empleo, para elaborar un borrador que ya está a punto de tener concreción a principios de mayo, y tendríamos que dar un impulso. Pero sí hay que hacer un llamamiento de que todo el Gobierno tiene que entender que esta es una materia muy transversal, que esta es una materia que va a tener que necesitar recursos en el ámbito de que es más el beneficio que viene de vuelta a toda la sociedad canaria y a los administradores públicos que quiera entenderlo como un gasto. No es un gasto. Y lo que viene a definir el reglamento es no solo el objeto, el ámbito de aplicación, sino constituir un Consejo Autonómico de Responsabilidad Social de las Empresas, que también se constituya como observatorio, en donde estén integrados todos los agentes de interés en esta materia, con funciones concretas, y también, que ya tendré tiempo de definir con más tranquilidad, el compromiso en el ámbito del sector público en este ámbito, ¿no? Pero básicamente es dotarnos de una herramienta más que clarifique cuáles son los elementos que en el ámbito del fomento de la responsabilidad social de las empresas y los compromisos desde el ámbito del sector público podemos asumir para seguir visibilizando y fomentando esta cuestión, que para nosotros es sumamente importante. Próximamente, yo calculo que el mes que viene, siendo prudente, se aprobará la Ley de Economía Social en Canarias, la primera Ley Canaria de Economía Social, en donde también ha sido un empeño del Gobierno tener un artículo concreto para que en el fomento de la responsabilidad social corporativa en las entidades de economía social también pueda tener una orientación financiera para ello. Porque yo, perdóneme, pero creo que la voluntad siempre está muy bien, pero si hay recursos para que esa voluntad se plasme de forma práctica y podamos dar a conocer y dar un salto cultural en esta materia, que es muy importante, tanto en el sector público como en el sector privado, creo que es fundamental para que esto termine siendo un éxito. Así que el decreto es prácticamente como una herramienta para que las empresas tengan donde acudir, donde atenerse, ¿no?, a la hora de aplicar estas. Promovido básicamente por el sector público, es decir, tengamos en cuenta que esto es esto parte de... Si no hay ley, perdona, que si no hay un decreto, una ley casi que no se motiva a que haya ese seguimiento, ya sí, que es voluntario, digo. La Agenda 2030, que es fantástica, es la hoja de ruta que bien decía Isturi anteriormente, pero creemos que este reglamento
Además, va a ayudar bastante para poder saber qué camino emprender o cuáles son los beneficios incluso de aquellas empresas, tanto públicas como privadas, que puedan iniciar la responsabilidad social empresarial y de sostenibilidad. Y en ese sentido, don David, usted que es el impulsor, ¿no?, prácticamente de la implantación de la Agenda 2030 aquí, ¿cómo se están implicando las empresas? ¿Cómo se implican las empresas públicas dentro de esa agenda? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, enhorabuena, y sobre todo por la guía, por lo que hemos podido ver, que creo que será una herramienta de bastante utilidad. Y bueno, la presentación tan fantástica que hicieron ha invitado a despertar la curiosidad, al menos en mi caso, y querer leer el documento. Como decía anteriormente, creo que era el viceconsejero de Administraciones Públicas, la Agenda Canaria 2030 no es más que la contextualización en el archipiélago de Canarias de un acuerdo internacional que establecía unos objetivos universales, pero que también nos encomendaba pues aterrizarlo en la realidad concreta de nuestro territorio, ¿no? Entonces la Agenda Canaria simplemente es eso, es una hoja de ruta que se ha aprobado como un pacto social, un acuerdo por parte de todas las partes interesadas que han querido secundarla. Ha habido un proceso participativo, lo comentaban también anteriormente, muy importante detrás de su elaboración. Y bueno, por un poco acercarme a la pregunta que planteabas, dentro de ese proceso participativo, aunque la contribución de todas las partes, sea la ciudadanía, sean las organizaciones del tercer sector, de la economía social, ayuntamientos, cabildos insulares, etcétera, todas son importantes, yo creo que sí merece la pena poner en valor el esfuerzo que se ha hecho desde el ámbito empresarial, tanto público, también el privado, que lo quiero poner especialmente en valor, sobre todo por el momento en el que tuvimos que elaborar esta agenda. Claro. Un momento marcado por una crisis, creo que no es exagerado tildarla de histórica, que además en Canarias, con el proceso eruptivo de La Palma, pues todavía después, ¿no?, la cosa se complicó más. Y aún así, a pesar de 6 olas de COVID que hemos tenido, hubo empresas que invirtieron, no voy a utilizar el concepto de gasto, que invirtieron tiempo y esfuerzo no solo para gestionar la inmediatez del corto plazo, de las urgencias que reclamaba la crisis, sino además entendían que la recuperación era un imperativo, pero igual de importante era recuperarnos y no aspirar a llegar al mismo punto del que partíamos, sino que la recuperación tenía que ser transformadora y se entendió que la Agenda 2030 y su contextualización en Canarias, la Agenda Canaria 2030, pues podían ser una buena oportunidad. En ese sentido, creo que hay que poner en valor ese esfuerzo que hicieron muchas empresas, que algunas estaban verdaderamente asfixiadas y aún así dedicaron tiempo y recursos a sentarse en multitud de talleres, ejercicios de formación que, por ejemplo, desarrollamos de la mano de Pacto Mundial, que hoy nos acompaña aquí. Pacto Mundial, de hecho, aportó al propio documento de la Agenda Canaria 2030, eso también lo quiero poner en valor, ¿no? Llevándolo un poco al ámbito, si me lo permites, de la administración pública y de las empresas públicas, yo creo que la Agenda 2030, y lo han subrayado ya varios compañeros antes, empezando por Istúriz esta mañana, al arrancar la jornada, y es que la Agenda 2030 y su contextualización en Canarias, la Agenda Canaria 2030, yo creo que debemos de percibirla, todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, ¿no?, como una gran oportunidad para convertirnos en organizaciones con propósito. La administración pública y sus empresas, evidentemente, en ese sentido tienen una doble responsabilidad, ¿no? La primera, como reguladores que somos, ¿no? El terreno de los incentivos, a los que apelaba anteriormente Gustavo, que es un tema muy importante, ¿no? Jugando con el marco institucional podemos modular los comportamientos, evidentemente. Mejor hacerlo de forma participativa, porque si no, no va a funcionar, porque facilitamos la apropiación por parte de las partes interesadas de esos nuevos objetivos, de ese nuevo rumbo más ambicioso, porque no es solo la dimensión económica la que nos preocupa ahora, sino conciliarla con la dimensión ambiental y la dimensión social, que quizás en el pasado pues no recibían la misma atención. Ese es el gran reto, ¿no? Entonces, por un lado, el rol de regulador, por otro lado, Istúriz decía, somos los jefes, creo que decía, de las empresas públicas. A él no le gusta lo de quienes tutelamos. Bueno,
digamos que tenemos bajo nuestro paraguas, la administración pública tiene una serie de empresas, por tanto es el segundo elemento importante, la ejemplaridad. Las empresas y la administración pública en general deben de ser ejemplares en ese sentido. Y el tercer elemento es que somos un importante comprador de bienes y de servicios, el sector público. Con lo cual no tendría mucho sentido que nos armemos de un marco regulador orientado a incentivar la contratación, la responsabilidad social corporativa, tanto en el ámbito privado como en el público, y sin embargo nuestras empresas públicas no sean ejemplares. No sé si tienen que ser punta de lanza, porque también el sector privado viene condicionado por la demanda del mercado, que cada vez está más dimensionada y no se puede quedar atrás. O sea, está más concienciada y por lo tanto no se pueden quedar atrás. Lo que aspiramos es a que las empresas públicas tampoco se queden atrás y se alineen con este paraguas que es la Agenda Canaria, evidentemente, ¿no? Y, o sea, sería un contrasentido regular que nuestras empresas públicas no fuesen ejemplares y que después, en contratación pública, pues siguiéramos primando el criterio del valor por encima de otros criterios sociales y ambientales. Es decir, la importancia de la contratación pública sostenible, las cláusulas sociales y las cláusulas ambientales, porque si no, las empresas, voy al sector privado, si no las empresas van a decir, ¿para qué hago tanto esfuerzo yo en todo esto? Si al final tú, el regulador, lo que haces es seguir premiando las viejas prácticas del pasado que primaban el precio y dejaban fuera el resto de criterios. Entonces yo creo que por esa triple dimensión, lo público, la administración pública y sus empresas deben de ser ejemplares en esta materia. Ir conjuntamente. Efectivamente. Doña María, Forética lleva muchísimos años trabajando en la sensibilización, en la formación de la responsabilidad social corporativa. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Nos falta? ¿Qué es lo que ustedes perciben, ¿no? A la hora de sensibilizar y formar? ¿Perciben que estamos muy lejos o que cada vez nos estamos acercando más o estamos en un término medio? Bueno, en primer lugar, ¿se oye? Sí. Buenos días. Sí, ahora. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por contar con Forética en esta jornada. Bueno, simplemente mencionar Forética como asociación empresarial, actualmente formada por más de 200 empresas socias de Forética. Y desde Forética tenemos como misión integrar los valores ambientales, sociales y de buen gobierno en las empresas. Cuando me pregunta cómo vamos, me gustaría mencionar un informe que desde Forética sacamos el pasado mes de febrero, en el que analizamos las tendencias, ¿no? Las tendencias en materia ambiental, social y de buen gobierno que van a marcar esta ruta de este segundo año que llamamos hablamos siempre de la década de la acción, ¿no? Ya estamos en el segundo año. Y 2 años que precisamente se han visto marcados por la COVID-19. Por ello, ¿cómo vamos? Este segundo año debe ser un año de transición, de pasar a la acción, y a través de este informe de tendencias de 2022 tratamos de marcar tres puntos importantes. Por un lado, la ambición, llegar a esos compromisos tan ambiciosos que se han establecido, pues la ambición de conseguirlos y también, en segundo lugar, pasar a la acción. Como comentaba, para conseguir esos objetivos tenemos que pasar a la acción. Ya no hablamos de retos y de propuestas, sino llevarlo a cabo, ¿no? Y, en tercer lugar, aumentar las alianzas. Es súper importante. Solo por el hecho de estar hoy aquí y que se esté elevando al ámbito público todos estos asuntos ya dice mucho de las alianzas que se están llevando a cabo y la importancia de esas colaboraciones y de la parte público-privada que también es muy necesaria. Y en estas tendencias que decimos ESG, ASG, de ambiental, social y de buen gobierno, bueno, simplemente mencionar en el ámbito ambiental, estamos ante unos riesgos reales. El Foro Económico Mundial establece los 5 primeros riesgos a largo plazo que están actualmente impactando en las empresas y que necesitan de una actuación inmediata. Los 5 principales riesgos son climáticos, ¿no? Tenemos un objetivo que es el objetivo del 1,5, ¿no? Que necesita de actuación ya, y también hablamos de pérdida de biodiversidad y de naturaleza. Por otra parte, atendiendo a la parte social, bueno, la COVID-19 ha puesto la S en el medio de la Agenda 2030, ¿no? Nos ha hecho reaccionar a todos con esta situación sin precedentes, reaccionando desde las empresas
los empleados, con medidas que hemos tenido que tomar de manera rápida y bueno, que aquellos sistemas que han sido más resilientes también han ido un poco de la mano de la sostenibilidad, ¿no? Y esto da que ver que los sistemas sostenibles pues, están reaccionando mejor. Aquí ponemos especial hincapié en los empleados, el impacto que tienen las empresas en los empleados, en su salud y en su salud mental, que ya se empieza a hablar, ¿no?, de la salud mental de los empleados y los programas y las iniciativas que se pueden llevar desde las empresas para mejorar esta situación de los empleados. Y también, pero ya no solo los empleados, las empresas tienen un impacto más allá en sus consumidores y en sus clientes. Y si somos todavía más ambiciosos en sus proveedores, ¿no?, y en su cadena de suministro, también hay un impacto en la salud. Y simplemente atendemos también asuntos sociales como las desigualdades y los derechos humanos, que cada vez, ¿no?, también se está poniendo más foco. Y por último, en la parte de la gobernanza, la ética, la integridad y el buen gobierno de las empresas, cada vez son más los marcos regulatorios, las exigencias por parte de los legisladores, de las instituciones, también de los inversores, ¿no?, de ese marco regulatorio, acompañado con la taxonomía, con la nueva propuesta de directiva de la Comisión Europea en materia de diligencia y de derechos humanos, que está poniendo el punto sobre las regulaciones que vienen y que va a pasar a ser obligatorio para las empresas y se requiere de una actuación inmediata. ¿Pero están siendo conscientes las empresas de todo eso? Como también comentaba Marta, hay un compromiso, se entiende, las empresas van avanzando, hay compromisos, no hay metas y bueno, es el momento pues, de ponerlas en práctica y de ver los resultados. Y también me gustaría, porque no nos hemos olvidado de ellas, las que están online, preguntarle a doña Paloma García, no sé si lo conectan, vale. Si quieren comentar algo de lo que se ha dicho, porque claro, es complicado. Estar online es bastante complicado. Si quieren comentar algo, aprovecho por si quieren comentar algo de lo que se ha dicho aquí en el debate, pero también preguntarle, pues, cuáles creen que serán las próximas normas, ¿no?, que puedan aparecer en relación con la responsabilidad social corporativa, que afectan directamente al sector público, claro. Bien. Buenos días a todos. Antes de nada, un placer para la Asociación Española de Normalización el acompañarles en esta jornada. Pido disculpas por no poder acompañarles de manera presencial allí en Tenerife, de lo cual hubiera estado encantada, la verdad. Al respecto de la pregunta y con intención de dar información lo más directa posible, me gustaría mencionar dos futuras normas UNE que están actualmente en periodo de desarrollo y que entiendo aplican de forma directa al sector público. Aplican en el sentido de lo que es la esencia de las normas, el que es poder ser una herramienta de ayuda y apoyo para avanzar en este camino de la responsabilidad social. El primero es un proyecto sobre contratación pública, integridad y rendición de cuentas. Es una futura norma que se está desarrollando en el marco europeo bajo la referencia, lo digo pues, bueno, porque les pueda sonar, norma europea 17687. En este aspecto, aunque el marco regulatorio de la Unión Europea en materia de contratación pública a través de las correspondientes directivas ya sienta las bases para prevenir las irregularidades, la Comisión Europea consideró importante impulsar una norma europea de adopción voluntaria, de compromiso, digamos, entre las partes, que impulse la mejor aplicación de estas directivas europeas. Con este fin nace la futura norma 17687. Es un documento que proporciona requisitos sobre integridad y rendición de cuentas en las actividades de contratación pública a lo largo de todo su ciclo de vida. Y lógicamente es de aplicación a los órganos responsables de contratación pública. A efectos de previsión, tenemos prevista la publicación en agosto del 2022. Haremos el correspondiente evento o actuaciones de difusión una vez que estén. El otro proyecto es un proyecto de carácter nacional y se trata de la futura norma UNE 19603 sobre los sistemas de gestión del compliance en materia de libre competencia. Esta iniciativa
aunque lógicamente está dirigida a todo tipo de organizaciones, creemos que puede ser también de gran interés para el sector público a la hora de ayudar a las organizaciones públicas a gestionar, por ejemplo, el riesgo de incurrir en conductas limitadoras de la libre competencia en la concesión de ayudas o en los procesos de licitación, por ejemplo. Estos dos proyectos que he mencionado, como he dicho, son herramientas cuya implementación en las organizaciones potencia conductas éticas, transparentes, orientadas a evitar que las decisiones o actuaciones, en este caso en el sector público, generen impactos negativos en sus grupos de interés, pues empresas, el mercado en general o los consumidores. Y por tanto, entendemos que favorecen un comportamiento socialmente responsable. Después a la siguiente ronda. Nada, parece que no me oyó. Pasamos, si no, también a doña Elsa Castillo, que también está online, para también darle la posibilidad de que pueda hablar si quiere mencionar algo de lo que se ha dicho en el debate y también preguntarle. A ver si... Hola. Perdón, la online es muy complicado, pero bueno, si le digo lo mismo que a doña Paloma, si quiere mencionar algo de lo que se ha debatido, pues puede aprovechar ahora. Pero también yo le quisiera preguntar, si no lo puede hacer después, sobre las directivas europeas y la propia estrategia de las Naciones Unidas y la red española del Pacto Mundial, que han confluido en un cambio de sistemas de reporting. ¿Cómo puede o en qué términos puede afectar esto a las empresas públicas? Sí, bueno, bien, en primer lugar me uno ¿se escucha? Sí. Sí, pero la escuchamos. Vale, bueno, me uno al agradecimiento que han manifestado mis compañeros también por contar con la red española en este evento y bueno, pues por ir un poquito rápido y dar respuesta a la pregunta, excepto que actualmente pues se está actuando en materia de reporting, hay muchos avances en la materia y el objetivo fundamental es tratar de ir mejorando esa información que aportan todo tipo de organizaciones y también homogeneizar la información, porque lo que se está viendo es que solicitar información por solicitar no está siendo del todo eficiente, ¿no? Desde Pacto Mundial nos hemos unido también a esta revisión de las políticas y actualmente desde Pacto Mundial se ha revisado su política de reporte para organizaciones empresariales. Se ha generado una nueva política que entrará en vigor en 2023 y que va a afectar pues, fundamentalmente a las empresas y también a determinadas empresas públicas que estaban reportando tradicionalmente con la política de organizaciones no empresariales. A partir del 2023, muchas de estas empresas públicas van a pasar de esa política de organizaciones no empresariales a esta nueva política que se lanzará en 2023 sobre materia de reporting. ¿Qué es lo que van a tener que reportar las organizaciones empresariales, todas las empresas que se van a ver afectadas por este cambio de política en reporting? Pues bueno, vamos a mantener la declaración que se hacía del CEO en materia de responsabilidad social, es decir, esa declaración de renovación del compromiso con la iniciativa de Pacto Mundial y sus 10 principios, pero introducimos como novedad un cuestionario de 51 indicadores que se va a dividir en 5 áreas. La primera será la de gobierno corporativo y mantenemos los aspectos de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, que están vinculados con nuestros principios de Pacto Mundial y con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta nueva política de reporting de Pacto Mundial bueno, pues pretende sobre todo recopilar de una forma más eficiente la información que venían aportando las empresas para conocer de forma
más fácil y hacer esa información accesible a todos, cómo están trabajando las organizaciones, la responsabilidad social corporativa y la Agenda 2030. Entonces, de ahí ha venido un poco el cambio, nos hemos sumado a toda esta corriente de cambios de reporting y bueno, pues esta nueva política también está muy vinculada con todas las directrices y los marcos en materia de reporte, con el objetivo de no ir sumando otro marco más, sino aprovechar toda la información que ya se está trabajando por parte de las empresas y bueno, pues recopilarla en este nuevo cuestionario de 55 criterios. Como digo, a las empresas públicas les afectará en tanto en cuanto muchas de ellas van a pasar de reportar por una política de reporte de organizaciones no empresariales a esta política empresarial. Y bueno, pues van a poder también beneficiarse de esa recopilación de datos agregados que obtendremos con este cuestionario. Y será, pues como comentaba, de aplicación ya a partir de 2023. Muchas gracias. No será muy complicado por parte de las empresas públicas, ¿no? A partir de ahora con este cuestionario, entiendo yo. No. El objetivo es, bueno, pues facilitar el reporte, también alinearlo con todos los estándares y todos los marcos y, bueno, pues aquellas empresas que ya están elaborando memorias, que están trabajando los objetivos de desarrollo sostenible, que están trabajando las materias de responsabilidad social, derechos humanos, normas laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción y gobernanza, pues será bastante sencillo, ¿no? Y también, bueno, este cuestionario nos ayudará de todas formas a ir detectando posibles bueno, pues faltas de información, dónde debemos de trabajar más con las empresas, qué herramientas, qué marcos, qué formaciones, en definitiva, qué es lo que debemos hacer para ayudar si detectamos que hay un área en la que hay un amplio campo de mejora. Para finalizar, quizás esta parte de responsabilidad social corporativa, que es la primera parte del debate, y pasar a la del buen gobierno, sostenibilidad de las administraciones públicas. Antes el viceconsejero dijo una cosa y quisiera nada más que puntualizar, a ver si todos pueden explicar el motivo. Decía que es verdad que la responsabilidad social corporativa las empresas lo tenían como algo que fuera, o sea, que es medioambiental, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que invertir en medio ambiente, tenemos que hacer cosas por el medio ambiente, todas las empresas tienen que hacer cosas por el medio ambiente, pero no es así. O sea, la responsabilidad social corporativa va mucho más allá. A pesar de todas las explicaciones, ¿no? Y de todas las jornadas, de todo ¿por qué cree que ocurre esto? Porque es verdad, que es casi como una percepción que se tiene. Se ha asociado mucho la sostenibilidad al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Una parte importante. Una parte, evidentemente, la consecuencia de adoptar medidas y las señales y los estudios científicos, básicamente donde están es en la parte medioambiental, ¿no? Las consecuencias de cómo nos afecta el cambio del clima a la actividad desde los alimentos a cuestiones de salud, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es lo que ha entrado en la primera a través de los medios de comunicación y hemos obviado, ¿no? Yo creo que una parte muy importante es que haya crecimiento económico, evidentemente, si no hay crecimiento económico no hay progreso, pero también en lo social, ¿no? Yo creo que es importante no crecer de cualquier manera. Yo creo que hay que buscar un equilibrio y lo que no puede haber cada vez lo vemos esa desigualdad. Por lo tanto, yo creo que a esa pregunta que usted me formulaba, creo que es porque también los mensajes de las instituciones públicas siempre se ha ido más a asociarlo al cambio climático que a estas cuestiones que hoy estamos tratando y que vemos que la responsabilidad social corporativa es mucho más que la lucha contra el cambio climático. Es uno de ellos. Es uno, sí, quizás a lo mejor uno importante, ¿no? O tiene un porcentaje elevado, pero vamos, que no es el 100% de lo que entra dentro de la red. No sé si el resto está de acuerdo. Ya pasamos, ¿quieren puntualizar algo? Pasamos ya al... Pues ya que está con el micrófono, quisiera preguntarle, pues, el tema este del buen gobierno, pues bueno, las administraciones públicas quizás lo tienen un poco más complicado, ¿no? Por el tema de la lentitud, siempre se les acusa de que van más lentos, de la ineficiencia, de la investigación, ¿no? Que tiene que ir más rápido y tal. ¿Cómo van a afrontar este cambio? Porque es un cambio importante para la administración pública, que es de lo que estamos hablando también, ¿no? ¿Cómo lo van a afrontar?
Yo sí quería... Porque además es un reto, ¿no? Perdón, es un reto, Sí, si no me confundes el reto 8, ¿no? Sino de la agenda canaria, ¿no? Sí, y es importante, ¿eh? No, es muy importante, y esa estimación que hay de la empresa pública, de lo público, siempre es lo menos eficiente. Pero estamos viendo, ¿no? que no, por lo menos desde el punto de vista de mi percepción, no es así, aunque sí es cierto que la opinión pública siempre dice que lo privado es mejor que lo público, pero hemos visto en este periodo de crisis con el COVID que casi toda la actividad económica se ha parado y lo público ha sido el motor, el tractor, el que ha mantenido la actividad económica prácticamente en todos estos días de confinamiento, con lo cual ahí vemos la importancia y la necesidad de lo público y dónde se gastan nuestros impuestos, en lo público. Lo que pasa es que siempre se asocia a la administración y lo público es mucho más, abarca mucho más. Y con respecto a lo anterior, que me hacía la pregunta también, es una de las cosas que me ha llamado la atención en esta guía que presentamos hoy, que muchas de las encuestas decían, ¿lo estás haciendo? Y dice, no, pero entendemos que es importante hacerlo. O sea, con lo cual yo creo que también ese mensaje, ¿no? De que todas estas acciones se perciba de cara a la ciudadanía y a los responsables políticos y de empresas públicas, que esto es importante. Con respecto a qué vamos a hacer para cumplir ese reto y a la pregunta que me hacía, yo creo que los fondos europeos, más allá de entenderlo, que es otra cuestión que está en la sociedad o en los medios de comunicación, que es como una fuente de financiación más, y no lo es así. Desde las administraciones públicas entendemos que estos fondos europeos van a ser la modernización de la administración pública. ¿Y por qué digo esto? Lo que establece el Fondo Europeo es que hay un instrumento de planificación, que definamos cuáles son las necesidades que tenemos y que vamos a utilizar los recursos económicos, qué objetivos, yo creo que es importante, queremos cumplir y unos indicadores de evaluación de esos objetivos. Esa forma distinta de trabajar hasta ahora, porque la administración pública llegaba y se seguía la inercia sin ningún instrumento de planificación, es lo que viene a transformar y a trabajar de otra manera. Yo creo que esa cultura que tiene que hacer la administración en este momento sí que va a ser complicado porque van a convivir los dos sistemas, el modelo tradicional y con una estructura paralela específica para los fondos europeos, pero lo que se pretende es que se busque el talento dentro de la administración, que lo hay y mucho, que utilicemos los recursos de una manera más eficiente y que como buen gobierno también apliquemos cláusulas administrativas que tengan que ver con el tema de la protección medioambiental y la social y la rendición de cuentas. Es fundamental la transparencia y la rendición de cuentas y que la ciudadanía vea pues qué es lo que se hace con sus recursos a través de los impuestos que hace cada ciudadano. Porque lo que tengo claro es que la administración, la única manera que tiene de financiarse es con los impuestos. Se ve a la hora de hablar de eficiencia, muchas veces, pues eso, a lo mejor uno recurre al sector privado, pero siempre cuando tienen problemas sanitarios o incluso en educación, al final donde termina, puede pasar por sector privado, pero donde termina finalmente es en el sector público, con lo cual esa percepción que se tiene a lo mejor no es de determinados sectores, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, como pueden ser otros sectores importantes, ¿no? Sino a lo mejor la administración esa de cara al público de ir a hacer una cola y que es ahí donde quizás a lo mejor ven esa percepción de ineficacia, ¿no? Sí, pero no al final en el grueso, ¿no? Pero sí es así, se asocia la administración pública con el papeleo, la burocracia. Le falta un papel, vuelve usted mañana. Yo creo que ese es un reto que estamos intentando. Todo se puede hacer por internet, o sea, online. Sí, pero ahí tenemos que buscar el equilibrio, que no nos pase como la banca, que llega a un punto de digitalización tan grande. Nosotros representamos. Que se olvidaron de los mayores, lo público de la brecha digital. Efectivamente, lo público es público y por lo tanto tiene que buscar el equilibrio y que cualquier ciudadano pueda acceder a esa información, no solo digital, sino también ponerle los medios necesarios para que acceda a la información y no nos alejemos del ciudadano, que yo creo que es también uno de los retos. A veces nos ven a la administración pública
como un muro, no como alguien que lo viene a ayudar a resolver sus problemas. Por lo tanto, en eso estamos haciendo todos los esfuerzos para mejorar esa situación y somos conscientes, hacemos autocrítica, que es una de las cuestiones que el ciudadano pues reclama, ¿no? Es un reto importante, es el reto 8. Aunque esté en el número 8, pero es un reto muy importante. Sí. A ver, el reto 8 de la Agenda Canaria, os lo digo porque hay personas que a lo mejor no están familiarizadas con la Agenda Canaria. La Agenda Canaria identifica 9 retos estructurales, 9 retos región, que están vinculados con la estructura de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y con la propia Estrategia de Desarrollo Sostenible del Gobierno de España. Y el número 8 precisamente aparece ahí pues porque tiene que ver con las dos últimas dimensiones de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que tiene que ver con la gobernanza pública, ¿no? Yo creo que además es uno de los retos con un mayor número, que diría que el de mayor número de prioridades de actuación identificadas, hasta un total de 12, lo cual yo creo que pone sobre la mesa, bueno, en buena parte lo que comentabas de manera implícita en tu, no, explícita en tu planteamiento inicial, en tu pregunta, ¿no? Y es que la sociedad canaria, porque insisto, ese documento emana de la aportación del conjunto de las partes interesadas, de los agentes territoriales, y además parte originalmente de un documento que emana del Parlamento de Canarias, y yo creo que han puesto mucho el énfasis en la necesidad de, como decía al principio, de que la Agenda 2030 tiene que permear a todos los ámbitos del gobierno, de las administraciones públicas canarias, no solo del gobierno de Canarias, por lo tanto convertirnos en organizaciones con propósito, y a partir de ahí hemos identificado elementos que son mejorables, evidentemente. Lo que pasa es que yo creo que ese debate de lo público contra lo privado que a veces se establece, creo que no es que sea un planteamiento miope, es que es totalmente erróneo. O sea, si algo nos ha enseñado el contexto de crisis actual, algunos ya lo veníamos reivindicando desde hace mucho tiempo, pero el contexto de crisis actual nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? La COVID mismo nos ha enseñado muchas cosas. La primera es que ha hecho que todos, tanto ciudadanía como agentes, empresas incluidas, se hayan tenido que replantear el propio concepto de seguridad. Nos hemos sentido muy inseguros, ¿no? Eso es lo primero. Eso nos ha llevado a abrazar el concepto de sostenibilidad y junto a él de resiliencia, que viene a ser el tema de cómo logramos ser más resilientes ante una crisis económica, ante una crisis sanitaria, ante un proceso eruptivo. ¿Cómo somos más resilientes, ¿no? Es decir, van a venir nuevas crisis, eso es un hecho. Pero ¿cómo podemos sortearlos mejor? La Agenda 2030, su tercer principio fundamental es el de la sostenibilidad y la resiliencia. Tenemos que apostar por modelos más resilientes, tanto a nivel de territorio como a nivel de organizaciones. Eso es muy importante. Y la Agenda 2030, esta guía misma, probablemente, tengo que leerla, nos dará muchas pistas de cómo podemos ser más resilientes, ¿no? Está claro que los modelos del pasado no eran tan sostenibles y no eran tan resilientes. Por lo tanto, tenemos que replantearnos y por eso decía que era un reto porque asumir el que entre todos abracemos estos objetivos, este marco estratégico compartido, implica cambios organizacionales, cambios culturales y cambios en los modelos de gestión. Haciendo lo mismo, ya sabemos lo que vamos a tener. Si realmente nos replanteamos esto y queremos abrazar la sostenibilidad, hay que ir por ahí, ¿no? Entonces, esa sería una primera idea, fuerza, que yo creo que la crisis ha dejado bien claro. La segunda idea es el tema de la colaboración. Las alianzas multiactor, objetivo de desarrollo número 17, pero que además la crisis ha dejado muy patente que ese discurso de lo público contra lo privado o lo privado como irreconciliable con lo público es totalmente erróneo. Hay que reforzar las alianzas multiactor y especialmente las de naturaleza público-privada. Los mejores ecosistemas de innovación del mundo refuerzan la sinergia entre lo público y lo privado. Y de hecho hay un gap que el sector privado nunca podrá cubrir y que lo cubre necesariamente, sobre todo en los primeros estadios del despegue de la I+D+I, que lo cubre el sector público. Por lo tanto, las alianzas público-privadas son fundamentales, especialmente en un reto tan complicado como es la sostenibilidad, que, insisto, nos invita a todos los actores, tanto públicos como privados, a arrimar el hombro. Y aunque no estuviese la Agenda 2030, sé que me estoy enrollando, prometo que terminaría, aunque no estuviese la Agenda 2030, hace mucho tiempo que las personas que se dedican a estudio de la economía
sabemos, en el ámbito empresarial mucho antes, pero en el ámbito de la macroeconomía sabemos que en el contexto tecnoeconómico actual, marcado no por las TIC, porque esto ya es un concepto viejuno, el de las TIC. Ahora hablamos, ¿no?, de la transformación digital, porque algunos confunden la digitalización con invertir en cachivaches y esto es mucho más profundo. La transformación digital, el contexto en el que nos movemos actualmente tecnoeconómico, ya nos demuestra que la inteligencia colectiva es la única receta del éxito, el tejer redes entre empresas, entre lo público y lo privado. Se habla de las learning regions, el conocimiento se genera de forma colectiva. O sea, la inteligencia colectiva, el machine learning, el big data, todo eso hace que el discurso de el individualismo está abocado a recetas de muy corto alcance. Hay que buscar, hay que tejer redes. Por lo tanto, el ODS 17, el aplicar alianzas multiactor y que lo público y lo privado se comuniquen y no rivalicen, las empresas públicas, lo digo porque tengo delante el título para no desviarme demasiado, las empresas públicas hablaban de militancia, Istúriz, no me acuerdo qué término utilizaba, evangelización se hablaba por aquí, bueno, yo seré más cursi, polinizadores si quieren, o tractores, es decir, la empresa pública en el cometido de su rol también puede actuar de catalizador de iniciativa privada, de consolidar a su alrededor, debe de ser, no rivalizar, no entrar en competencia desleal, sino ir de la mano y tejer un fuerte tejido productivo empresarial, privado también, pero de la mano de lo público, se puede conciliar. Yo reivindico el papel protagonista de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y su cristalización en Canarias y este tipo de herramientas que estamos presentando hoy como una vía para apostar por esas alianzas multiactor, incluidas las de público-privada, y desterrar ese argumento viejuno de que lo público rivaliza con lo privado. No, lo que tenemos que hacer es que se abracen y que vayan de la mano. Eso nos hará ser una sociedad mucho más sostenible y resiliente. Quizás es un cambio casi cultural, ¿no? Porque es verdad que siempre, desde siempre, ¿no?, el sector público y el privado siempre han estado casi siempre enfrentados, ¿no? Y no sé si en España, no sé cómo está en el resto de Europa, ¿no?, pero siempre han estado bastante enfrentados, con lo cual es casi un cambio, o sea, y es verdad porque yo lo he leído y esto siempre se cita, ¿no?, la unidad. Incluso ahora me ha dado pie esto de hablar del público-privado para preguntarle al viceconsejero sobre el tema del decreto, ¿no?, si entran, si colaboran ahí, que se tiene que colaborar el sector público-privado. Entonces, no sé si hay que empezar quizás por un cambio de cultura, tanto en el sector público como en el sector privado, los dos, no solamente en uno ni en otro, ¿no?, para que vayan de la mano, porque claro, todos juntos conseguimos muchos más. Yo no quiero monopolizar la palabra, o sea, no deja de ser mi opinión. Pero es casi un cambio de cultura, ¿no?, lo que sin ninguna duda, pero yo creo que ese debate ha estado más en el debate ideológico-político que en el académico. Es verdad que ha habido alguna corriente de pensamiento que permite explicar el gap de los 50 a los 90 que señalaba antes Marta y tiene una explicación, pero es más del ámbito de la ideología y partidismo, del tema ideológico-político, del ámbito académico. Del ámbito académico ha estado bastante más claro que la hipótesis darwiniana del individualismo y que siempre gana el más fuerte, hace mucho tiempo que hay que descartarla y abrazar la cooperación porque es la clave del éxito de la humanidad. El ser capaces, somos seres colaboradores y eso es lo que nos lleva a ser resilientes, sobre todo en momentos de adversidad. Don Gustavo. Creo que hay veces hasta que las miradas son cómplices, porque de esto hemos hablado en alguna ocasión y ha terminado diciendo una cuestión que a mí se me pasaba por la cabeza, que a veces enfrentar lo público con lo privado ha tenido más un objetivo ideológico que real. Él en su alocución decía el término erróneo, no, ha sido irreal. Y hemos llegado a un punto en el que las irrealidades han chocado de frente en el mundo empresarial. Hay cuestiones que se cambian de formato, incluso en el modelo de gestión, para dar como resultado un mejor alcance, aprovechando la actividad económica, el impacto que tiene sobre el empleo, sobre la calidad del empleo, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que aquí se utilizó un modelo de gestión para reprimir lo público, donde el recorte de lo público se convirtió en un mantra, incluso con discursos tan sugerentes en aquel momento, lo recuerdo perfectamente, de que sobraban empresas públicas.
Eso se manifestó. Esto vinculémoslo también con aquellos que ahora dicen que es necesaria una rebaja fiscal, porque a lo mejor lo que pretenden es, con la destrucción de las empresas públicas, lo que pretendían en el pasado, de dar cobertura presupuestaria con algunos recursos que pensaban, no sería real tampoco, cubrir una rebaja fiscal con la destrucción de las empresas públicas, del sector público empresarial. Erróneo total. Se han tenido que dar cuenta con el tiempo y ha tenido que pasar una gestión muy dura, y no me refiero a la COVID, para darse cuenta que romper el mercado, por ejemplo, en concursos a la baja, para licitar con los salarios a la baja y ofertar, lo que decía David, cambiar el valor por otras cuestiones, dio como resultado de que muchas empresas se dieran cuenta de que esto no tenía ningún impacto positivo, no solo por la conflictividad que generaba, sino incluso además porque había grandes empresas que se estaban empezando a dar cuenta de que el resultado de un manual que se utilizó en la crisis financiera del 2008 era un manual errático total e irreal total. Por lo tanto, yo comparto eso de que esto también es una cuestión ideológica, en algunos casos política, de un modelo de gestión. Cuando se nos pregunta, ¿el decreto recogerá cuestiones en el ámbito de la responsabilidad social, en el ámbito del sector público? No cabe duda, serán indicaciones, habrá una serie de compromisos que ya en el ámbito de la comunidad autónoma se están llevando a cabo. Porque lo que no podemos dejar de hacer, al menos en este gobierno, estamos convencidos de ello, de marcar, como bien lo hace la Agenda Canaria 2030, como bien lo tendrá que hacer el decreto, como bien lo hace normativa que expliqué al principio de mi intervención, que ya era más que suficiente para hacer mucho más de lo que se hace en materia de responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial y de sostenibilidad, ya se hace. Este acto es un claro ejemplo de ello. ¿Hay problemas? Claro que sí, porque existe. Tenemos que dar un cambio cultural en el modelo de funcionamiento también de las empresas públicas. Nosotros, por ejemplo, hemos puesto en marcha, porque nos preocupa también las pequeñas y medianas empresas, tengamos en cuenta de que, claro, el tejido productivo canario se sustenta en un 95-96% de pequeñas y medianas empresas, donde un porcentaje muy importante son empresas de menos de 10 trabajadores, con un sector, servicios, que tiene un peso predominante. Esto es una complejidad que tenemos que abordar y tenemos que llevarlo a través de un decreto que indique cómo puede ser el fomento y los incentivos para que esto así sea. Por lo tanto, estamos haciendo cosas. Nosotros pusimos en marcha unas subvenciones para las confederaciones empresariales para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Y lo hizo este gobierno. Por lo tanto, hemos ido actuando, porque no solo tenemos competencias exclusivas para llevar a cabo nuestras normas, sino también para ejecutar políticas. Y esto es un modelo de gestión muy diferente al que estaba diciendo anteriormente. Por lo tanto, por eso digo que esto es una política militante. Esta política no puede quedarse al albor de que venga otros que ya están asomando otros discursos que vienen a revertir este modelo de gestión. Es simple y llanamente eso. No hay más que eso. Por lo tanto, esto es una política militante. Nosotros estamos haciendo cosas, vamos a seguir haciendo las cosas, estemos aquí o estemos en otro sitio. De esto también hay que ser consciente. Por lo tanto, ¿el decreto recogerá todo esto? Sí, claro, sin lugar a dudas, lo recogerá y seguiremos avanzando en las políticas de responsabilidad social empresarial. Y hay cosas que me preocupan en el ámbito de la gestión interna, y lo tengo que manifestar cuando leía la guía y el peso que tenían los planes de igualdad, por poner un ejemplo somero, en el ámbito de la gestión de las empresas del sector público, porque no es solo una cuestión normativa de las empresas de más de 50 trabajadores, porque de las diferentes empresas del sector público canario habrá empresas de más de 500, de más de 750, incluso hay de menos de 10. Pero esto es una cuestión voluntaria. No tenemos que estar esperando a que una norma nos indique lo que tenemos que hacer. Ese cambio cultural también es importante en el funcionamiento de nuestras empresas, sabiendo que hay dificultades, porque la negociación colectiva también juega un papel en esto. Y aquí yo creo que tenemos que dar esos saltos, saber, formarnos, informarnos e incluso recurrir a agentes cooperadores que también han querido desgastarlos con imágenes que no se corresponden a la realidad de los hechos, porque hay quienes todavía esa militancia hoy, ahora y después, pues les cuesta mucho reconocer que va en contra de modelos de gestión políticos e ideológicos. Hablaba antes de casi una transformación, ¿no? Una transformación de mentalidad, incluso porque es verdad que la voluntariedad, si no hay una norma,
muchas veces, ¿no? Levante la mano un voluntario, nadie levanta la mano, pues tú eres voluntario, ¿no? Pues esto es así, ¿no? Muchas veces casi la voluntariedad, si no hay una norma que lo pida, un decreto que lo exija, cuesta, a veces cuesta, ¿no? Desde Forética han hecho un estudio, Visión 2050, creo, ¿no? Que precisamente habla de esa transformación de mentalidad, ¿no? Porque es importante que las empresas tengan un cambio de mentalidad, tanto la pública para que trabaje con el privado, tanto el privado para que trabaje en la pública y tanto el buen gobierno, ¿no? Lo que mencionaba antes, que no es solamente eso, sino también la salud del trabajador, planes de igualdad, que no me exijan que como tengo más de 50 pues tengo que tener tantas mujeres, sino que sea algo voluntario, ¿no? ¿Cómo estamos en ese cambio de mentalidad? Pues, es importante. Efectivamente, desde Forética, como representante del World Business Council for Sustainable Development, se publica el informe de la Visión 2050, Momento de Transformación, que es justo lo que estamos comentando, la transformación necesaria para, por un lado, para esos riesgos que ya están afectando a las empresas, pero por otro lado, para la creación de valor a largo plazo, que también es importante y no hay que dejar de ver, porque muchas veces no se esperan los resultados a corto plazo o mitigar riesgos u objetivos a corto plazo y sin dejar de pensar en esa visión a largo plazo. Esta Visión 2050 es una adaptación del World Business Council que plantea, trata de inspirar a las empresas españolas cómo afrontar ese cambio y esa transformación. Plantea de esa manera 9 transiciones clave que trata de adaptar a todos los sectores, entre las que se encuentran pues, cambios en torno a la movilidad sostenible, al consumo, al agua y al saneamiento, a la alimentación, sectores y transiciones clave que se deben, ¿no? y cómo se deben llevar a cabo. Para cada una de estas acciones clave se plantean 10 acciones concretas que facilitan a las empresas pues, todos estos cambios y todas estas transformaciones que se están planteando hoy aquí. Pues esta es como una guía, ¿no? Lo llamamos el CEO Toolkit, que es una guía para realmente poder llevar a cabo esta transformación. Además, esta transformación y estas claves de la transformación no serían posibles sin unos facilitadores de esta transformación que hablábamos de mentalidad de las personas y del consumo. Es necesario pues, que esto también llegue al consumidor, que seamos, ¿no? desde la sociedad también este cambio de mentalidad. Por otro lado, la innovación y la tecnología juegan un papel fundamental también en esta transformación y poder avanzar y poder seguir invirtiendo sin dejar de lado la tecnología y la innovación en este sentido. Y también es muy importante, y lo vinculo con lo que has mencionado antes, cómo se puede dejar o por qué nos focalizamos solo en la parte ambiental. Hay una parte muy importante que son las finanzas sostenibles, cómo ¿no? los fondos y cada vez más se debe, todo el marco de finanzas sostenibles está pues en auge, ¿no? Y esto es un pilar fundamental para calar en la sociedad, para avanzar hacia estos objetivos. Y por último, que se ha mencionado hoy mucho aquí, que es muy importante para alcanzar esos objetivos, es la colaboración, tanto colaboración se ha mencionado hoy público-privada, como la colaboración interempresarial y entre los propios grupos de interés, ¿no? Entonces, esta guía mira a largo plazo, es una guía que baja a puntos clave para cada uno de estas acciones, pues para poder llegar, ya tiene una visión en 2050, ¿no? Y bueno, pero plantea como lema que 9.000 millones de personas puedan vivir dentro de los límites del planeta, puedan vivir bien si podemos llevar a cabo con éxito estas transiciones clave. Y ese mensaje que es tan importante, ¿cómo cala? Esto va para todos, ¿no? ¿Cómo se convence a una empresa para que con todos los impuestos, con todo lo que hay, con todo lo que ahora de repente no gaste, sino como dijo bien usted, invierta en responsabilidad social corporativa, en sostenibilidad y en buen gobierno?
No, es clave, ¿no? Fundamental, porque tenemos todos los retos, todos sabemos lo que tenemos que hacer, todos sabemos lo que tenemos que conseguir, y además yo creo que el mensaje que lanzaste al final es muy importante, ¿no? Pero cómo, aparte de eso, cómo se convence a una empresa, ¿no? Para que invierta, porque es una inversión, no es un gasto, ¿no? Las propias empresas que se dan cuenta que es necesario subirse a este carro. O se suben al carro de los objetivos de desarrollo sostenible, o tarde o temprano se quedarán fuera de su propia competitividad empresarial. Sí, dejarán de ser competitivas como empresas. Lo que sí que yo creo que, no, disculpa David, que el COVID, ¿no? Nos ha dado cuenta, yo creo que antes del COVID, en general la sociedad era una sociedad individualista, ¿no? Solo nos preocupaba lo que ocurría de la puerta de tu casa para adentro, ni la de la escalera o lo que estaba pasando, ni siquiera eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el COVID ha hecho reflexionar mucho el estar confinado, ha supuesto un tema psicológico muy duro, pero también la necesidad de ayudar a otro, ayudar al vecino porque no podía salir de su casa, o ayudarnos unos a otros. Esa necesidad de vivir en sociedad, en la colectividad, no en el individualismo. ¿Y cómo se convence? Aquí hablamos de sostenibilidad, de recursos naturales. Y voy a poner un ejemplo de una materia que antes controlaba, que era el agua. Tú puedes tener un pozo de agua y ante una situación de sequía extraer toda el agua, pero se agota. Por lo tanto, como empresa podrás vender el agua durante un determinado tiempo, pero eso se agota. Si quieres perdurar en tu negocio en el tiempo y que se sostenga y que sea sostenible, pues por lo tanto tienes que buscar ese equilibrio con la protección del medio ambiente. Y yo creo que eso, y ya lo han dicho varios compañeros, está calando en el tejido empresarial, o sea, en lo público, pero principalmente en lo privado. Se están dando cuenta los fondos de inversión, que al final es el motor económico, el que le da músculo a las inversiones privadas. Quieren sus accionistas o los responsables de esos fondos que se inviertan en una manera sostenible, ¿no? Y yo creo que este tipo de actos y noticias que están saliendo constantemente, esto era impensable hace 10 años hablar de estas cuestiones, aunque veíamos que del 2015 ya la ONU establecía los 17, pero estamos en el 2022 y, por así decirlo, estamos aterrizándolo, ¿no? a la realidad canaria. Sí, David. Quería comentar a raíz de esta pregunta que planteas, bueno, primero que me da apuro hablar en estos términos, primero porque no controlo del tema, y segundo porque en la mesa hay tres expertas en la materia que podrían aportar mucha más luz que nosotros, sin ninguna duda, en este tema. Yo creo que sería importante escucharlas, ¿no? Y después miro para el foro, aunque, bueno, me deslumbran los focos que tengo enfrente, pero sé que hay muchos gerentes de empresas públicas, con lo cual serían personas que también estarían, y así pasamos el testigo, también estarían capacitadas para responder y dar su opinión mucho más fundamentada, que al menos que la mía. Pero sí quería aprovechar a hacer varias reflexiones, ¿no? Una cosa es cumplir la ley, y eso es un debate que hemos tenido con algunos expertos en la materia. Cumplir la ley no es responsabilidad social corporativa. Entonces ahí hay que ver, lo digo porque hablabas de decretos, hace dos preguntas, hablabas de, ¿no? El decreto de fomento, me parece bien, pero tú no puedes imponer la responsabilidad social corporativa. Eso, dicen que el cambio es una puerta que debe desear abrirse desde dentro. Esto es voluntario. Tú lo puedes acompañar, debemos acompañar. O sea, no solo capacitar, sino acompañar. Y digo esto porque hay una cosa que me preocupa especialmente. Damos por sentado que dentro del ámbito público y de las empresas públicas asumimos como propio el propósito de la sostenibilidad y la resiliencia y nos pondremos las pilas y lo haremos. Damos por bueno que las empresas normalmente de mayor dimensión, la correlación no es perfecta, pero las empresas de mayor dimensión, que son pocas en Canarias, están a priori más capacitadas para hacer este tipo de transiciones, o al menos algunos ya me dicen que no en la sala, y además normalmente a lo mejor perciben antes que otras más pequeñas que los cambios que vienen, pero es que me preocupa la realidad del tejido empresarial de Canarias, que no es que sean pymes, es que son micropymes autónomos. Entonces, claro, podemos capacitar y formar, pero si no acompañamos, y ese es el gran reto,
Si no acompañamos, vamos a generar mucha frustración. Transitarán el camino quienes quieran, pero tenemos que intentar hacer que sean conscientes de los cambios que se avecinan. Y los cambios vienen directamente del mercado, pero vienen también alineados con los cambios normativos de la Unión Europea, del Gobierno de España y del propio Gobierno de Canarias. Entonces, a estas empresas que quizás a día de hoy, quizás porque ni siquiera tengan capacidad para percibirlo, pero les va a venir, y no solo eso, es que las grandes empresas empezarán a pedirle a sus proveedores que sean sostenibles. Y entre esos proveedores habrá algunos pequeños. Entonces, a mí me preocupa eso, la realidad de nuestro tejido empresarial, especialmente el de Canarias. Dentro de España hay un predominio en Canarias de las micropymes y de los autónomos, y tenemos que ayudarles a ir transitando ese camino, porque diría que es ineludible. Entonces, claro, si no las ayudamos, tenemos un problema de pérdida de competitividad y se quedarán rezagadas, por no decir que fuera del mercado. Eso es muy importante. Sí, claro, es que al final nosotros con empresas con 5 empleados como máximo, ¿no? Con micropymes de 5 o 6 empleados como máximo, adaptarse a lo mejor a esta corriente o no adaptarse a esta corriente significaría quedarse atrás en competitividad. O sea, vienen las grandes y vienen que tienen quizás a lo mejor más capacidad para adaptarse y se las comen, ¿no? Entonces, o vienen pequeñas de fuera, exacto, que efectivamente. Entonces, quizás esto a lo mejor no sé si es comparable, pero fue comparable cuando en aquel momento, ¿no?, se tendía a la digitalización del comercio, se tendía a la digitalización de las empresas, que a las pequeñas todavía había informes, yo recuerdo de leer informes donde se veía que las nuevas tecnologías a las pequeñas empresas llegaba siempre muy tarde, ¿no? Llegaba tarde porque, claro, les costaba más invertir. Sí, porque además la palabra es invertir, no es gastar en eso, ¿no? Quizás a lo mejor eso no sé si es extrapolable a lo que puede ocurrir ahora, ¿no? Con estas pequeñas empresas a la hora de tenerse que adaptar a todos estos retos, ¿no? Que hay que ir de la mano de ellas, es que precisamente a ellas es a las que hay que acompañarlas, ¿no? Yo creo que sí, pero sí quería poner un matiz, y es que estamos centrando mucho, quizás yo también, el debate en los costes de la transición, y es darnos cuenta que la transición trae de la mano muchas oportunidades, que no podemos dejar aprovechar esas oportunidades. Acabo de ver a José Juan, casi no te veo, y me vino a la cabeza el sector turístico, evidentemente, ¿no? En una tierra como la nuestra. O sea, habrá un ejemplo más claro de que si no abrazamos la sostenibilidad, dejaremos de ser competitivos en nuestro principal motor económico. Sí, bueno, ya está por ahí más evidente no puede ser. La vergüenza volar, ¿no? El tema este de... Ya estaba ya rondando por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos eso. Habrá unos costes de transición, sí, pero sobre todo es que hay muchas oportunidades y tenemos que ser nosotros los que aprovechemos esas oportunidades antes que otros. Esa es la idea, ¿no? Antes de dar paso después para que puedan, si quieren, intervenir, que vamos, por lo que veo, no vamos mal de tiempo, vamos bien de tiempo. Sí quisiera dar paso a las 2 personas que están online para ver si... doña Paloma nos podría explicar, porque ellos han hecho o han elaborado desde una guía de transparencia y de buen gobierno, a ver en qué consiste, ¿no? ¿Qué características podría tener, que nos podría explicar de esta guía? Y también, sí, perdone, y también si quiere mencionar algo de lo que se ha dicho aquí, por supuesto, sí. Aprovechar la oportunidad que están ahí, yo lo lamento, pero es que no pueden hablar, ¿no? No, ningún problema. Voy a enlazar un poco con lo que habéis puesto sobre la mesa del coste que tiene para las empresas. Desde nuestro punto de vista y nuestra capacidad de actuación, ahí no podemos hacer nada. Pero sí que podemos, de alguna manera, que creo que es importante, dar herramientas a las micropymes, a las pymes, que garanticen que van a hacer esta transición con el menor coste posible y la máxima eficacia. Y eso, una vía para hacer eso es utilizar los estándares, las normas, que son una guía de cómo implementar estos cambios. Creo que la innovación en este sentido ya se ha hecho en las mesas de normalización y no hay que ponerse a innovar en este tema. Quiero decir, es perfectamente aceptable, pero que yo creo que hay que focalizarse en otros. Si hay normas comúnmente aceptadas, te va a costar menos y además vas a tener la garantía total de que estás haciendo eso como lo hacen los demás. Es decir, va a ser una garantía hacia terceros de lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien.
Entonces, ese granito de arena quería poner que no, no reducirá el coste, pero sí el coste en recursos quizás, pero sí en eficacia y en tiempo, lo cual creo que es importante, porque es verdad que sabemos qué hay que hacer o hacia dónde queremos hacer, pero no cómo. Hay dispersión y entonces todos estos eventos de difusión, de todas las guías, las normas que podamos hacer, que son además aplicables adaptando el contexto al tamaño de cualquier empresa. Creo que es lo que podemos hacer en este punto. Y luego, respecto a lo que comentaba del informe, efectivamente, acabamos de publicar un informe que todos ustedes pueden descargar en la página web de UNE, de la asociación, www.une.org, lo pueden además difundir o cargar en sus páginas web. Aborda, por así llamarlo, de lo que estamos hablando, no centrarnos en una pata del gobierno de la sostenibilidad, sino un enfoque, por así decirlo, 360 de lo que es el gobierno de las organizaciones actuales. Este nuevo enfoque lo ha propiciado, como pueden imaginar, pues toda esta especie de contexto complicado, geopolítico, económico, que requiere actuaciones muy cortoplacistas y en este escenario, por tanto, se hace necesaria una visión estratégica de las organizaciones, una visión que incorpora nuevos elementos que permitan tener en cuenta aspectos pues, de los que se han hablado en la jornada, como por ejemplo la gestión de riesgos, fundamental. No se puede hacer nada sin entender lo que haces, los riesgos de tu entorno, los riesgos internos, los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto, la continuidad del negocio. Se ha puesto en manifiesto con la pandemia de la COVID, el compliance, la seguridad, la ciberseguridad o la seguridad en sentido amplio, la transformación digital y las actividades sostenibles. Entre otros, son aspectos que afectan prácticamente a todas las organizaciones, tanto públicas como privadas. Lo que hemos hecho es un recopilatorio de cómo los estándares pueden ofrecer soluciones a esta evolución. En el informe se mencionan cerca de 60 normas técnicas o estándares y están estructuradas en 6 aspectos clave del buen gobierno, que lo hemos organizado en plano corporativo, resiliencia organizacional, que se ha mencionado, relaciones entre organizaciones, como hemos dicho, ahora esto no va de yo conmigo mismo, hay que colaborar con el sector público, hay que colaborar entre el sector privado y hay que colaborar con la sociedad. Seguridad y salud laboral, bienestar laboral, riesgos psicosociales, todos estos temas, junto a 2 aspectos como son la transformación digital y las actividades sostenibles, que como ya se ha dicho son elementos centrales de las políticas nacionales y europeas. Esto es un poco el enfoque del informe. De todas las normas, digamos centrarnos en 2, destacaría la norma UNE ISO 37000, que es la de gobierno de las organizaciones. Es la norma base. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que comenzar por pararnos a pensar. Esta norma destaca la importancia que tiene en estos momentos que las organizaciones sepan definir y entender su propósito, sus valores, su razón de ser y se gobiernen conforme a él. La norma, por tanto, ayuda a organizaciones públicas y privadas a ser responsables, a rendir cuentas, a ser justos, transparentes, actuar con probidad, tomar decisiones informadas, basadas, como he dicho, en el análisis de riesgos, todo esto. Pero hay que pararse y definir, como he dicho, propósito, valores y razón de ser. La otra norma que me gustaría destacar es la norma UNE ISO 37301. Estas 2 normas son adopciones nacionales de estándares internacionales internacionalmente reconocidos. Bien, la 37301 es la que establece los requisitos para desarrollar un sistema de gestión de compliance eficaz en las organizaciones. Como se ha dicho antes también, hay que cumplir la ley, pero también hay que cumplir con compromisos internos que se tienen hacia los trabajadores o hacia los grupos de interés.
Doña Paloma, yo oyéndola, entonces al final lo que es una empresa, ¿no? Básicamente cuando, o a partir de ahora, o si alguien que quiera crear una empresa, montar una empresa, ya los objetivos han cambiado. Ya no es yo voy a montar una empresa con tantos empleados o a lo mejor un socio y tal, y mi objetivo es vender tal producto, tener unos ingresos, unos beneficios y eso repartirlos al final de mes entre los sueldos y lo que es sobrante para mí. O sea, al final ahora hay un cambio, ¿no? Es decir, mi objetivo es vender el producto que puedo hacer por la sociedad y por la sostenibilidad, por el medio ambiente a la hora de vender ese producto y ya no solamente eso, sino cómo implico a mis empleados, pues bueno, sean 50, como sean 3, en esa actividad de la empresa, ¿no? Por lo que yo... Efectivamente, yo creo que es un cambio de filosofía. Sí, sí, completamente de acuerdo. Es un cambio de filosofía. Estamos pasando de la... Super ISO 9001 de gestión de calidad, enfocada a la calidad de producto, fabrico bien, vendo más y vendo en condiciones competitivas, a además este producto que hace por la sociedad y este producto que hace, primero, no daña al medio ambiente y que hace además por proteger el medio ambiente, por ejemplo. Ese es un cambio de filosofía importante en la gestión y en el gobierno de las organizaciones. A seguir ahora con doña Elsa Castillo, que también si ella quisiera comentar algo de lo que se ha hablado aquí y también a preguntarle, porque desde el... Hola. También si quiere mencionar algo, como ha hecho doña Paloma también, que ha habido un debate interesante, pues se lo quiere comentar, pero yo también le quiero preguntar qué herramientas dispone el Pacto Mundial para el impulso en las empresas públicas del buen gobierno. Bueno, sí, quería sumarme un poquito también a este debate, ¿no? Y bueno, sumarme también a la idea de que las empresas que van a subsistir, a sobrevivir, digamos, en el paso del tiempo van a ser las empresas sostenibles, las empresas que incorporen dentro de su estrategia empresarial aspectos de responsabilidad social corporativa y los objetivos de desarrollo sostenible. El resto, con el tiempo, irán desapareciendo porque no están aprovechando todas las oportunidades que se están dando hoy en día con la incorporación a Agenda 2030 y de la sostenibilidad. Y además es importante tener en cuenta que cada vez los grupos de interés de las diferentes organizaciones tienden a valorar pues, bueno, de forma muy positiva que sean empresas sostenibles. Ya estamos en otro nivel, es decir, ya se ha pasado del modelo tradicional de empresa focalizada en beneficio a de empresas sostenibles. Y aquellas empresas que no se vayan sumando a este nuevo escalón, al de empresa sostenible, empiezan a trabajar la sostenibilidad, a incluir los objetivos de desarrollo sostenible, en el tiempo van a desaparecer porque van a dejar de ser rentables, van a dejar de ser eficientes y elegibles por el resto de los grupos de interés que trabajan con ellas, ¿no? Esto es un poquito lo que quería decir. Y bueno, desde el Pacto Mundial ayudamos a todo tipo de organizaciones a hacer esta transición, ¿no? de las empresas tradicionales a esas empresas sostenibles, que es el nivel que va a subsistir a lo largo del tiempo. Esas van a ser las empresas futuras, ¿no? Y bueno, eso, tenemos herramientas y vamos trabajando en todos los aspectos para ayudar a que esa transición sea lo más eficiente posible y lo más fácil posible. De entre todas las herramientas, y hablando un poquito del gobierno corporativo que me preguntabas, indicar que bueno, pues hace muy poquito, a principios de abril, se ha lanzado desde Pacto Mundial una nueva herramienta que se desarrolla por nuestra plataforma de acción para la paz, justicia e instituciones públicas. Esta herramienta se llama Marco Empresarial ODS 16, inspirando una gobernanza transformadora, y tiene como objetivo ayudar a las empresas a mejorar su diseño, su desempeño y su gestión en materia de gobernanza bajo los criterios ESG. Esta herramienta está en abierto, está traducida también a castellano y la pueden utilizar todo tipo de organizaciones, todo tipo de empresas, pertenezcan o no a Pacto Mundial. Esto es importante, es decir, que la tenéis disponible, la podéis revisar tanto en la noticia de su lanzamiento en la página de Pacto Mundial como en la página internacional. Y bueno, pues, ¿qué es lo que va a incluir o trabajar esta herramienta? Pues sobre todo el marco presenta el qué, el por qué y, lo que es más importante, el cómo emprender una gobernanza pues bueno, transformadora, ¿no? En este sentido. Y
También incluye muchos diversos ejemplos sobre cómo implantar las metas del ODS 16, ¿no? Entonces, estamos trabajando bastante en estos temas de gobernanza y bueno, pues os animo a revisar y a indagar en esta nueva herramienta que ha sido lanzada hace muy poquito y que pretende pues, ayudar a las empresas en todo este proceso. Y bueno, luego también como otras herramientas que tenemos puestas en marcha y que van a ser ya en 2023 un hecho es este cambio de política, porque se ha incluido un apartado muy importante sobre el gobierno corporativo que nos va a ayudar a detectar cómo se están trabajando todas estas cuestiones y, como decía, también a poner en marcha nuevas acciones, nuevas formaciones y nuevas herramientas o mejorar las herramientas existentes como este marco que se acaba de lanzar en función un poco de cómo vamos a ir recopilando esa información y cómo se está trabajando esos aspectos de gobernanza dentro de las organizaciones pertenecientes a Pacto Mundial. Y bueno, luego también se han desarrollado otras muchas herramientas basadas en temas de derechos humanos. También tenemos muchas publicaciones que están disponibles en abierto en la biblioteca de Pacto Mundial, de la página internacional y también en la página nacional de Pacto Mundial. Por lo tanto, os invito a conocerlas y bueno, a resolver cualquier duda que podáis tener una vez que las hayáis revisado. Muchas gracias. Más o menos vamos en tiempo, pero a mí me gustaría, antes de pasar a las preguntas, que tenemos, bueno, quedarán 15 minutitos para preguntas. Hablando un poco de todo esto, el Consejo lo que dice es que, bueno, que la responsabilidad es básica de los Estados miembros, ¿no? Y dentro de los Estados miembros, para que todo esto se cumpla, también de las comunidades autónomas. A mí me gustaría un poco que se mojaran, ¿no? Y que dijeran un poco una apuesta, ¿no? Quizás ahora, hoy aquí, ¿no? Quisieran una apuesta de cómo están las empresas públicas en este camino y si llegaremos a cumplir esos 17 objetivos. La mirada va... Yo sé que la mayoría va a decir que sí, pero si vamos a llegar a cumplirlos y cómo estamos, ¿no? Porque la responsabilidad básicamente en este caso es nuestra, ¿no? Lo que hizo la Unión Europea es ahí y ahora las herramientas para el cumplimiento es de los Estados miembros. En materia de datos empresariales a nivel de España y de Canarias, conozco poco. Lo poco que conozco es lo que publica Forética y Pacto Mundial. No recuerdo el último que leí, de dónde venía, ¿no? Quién era, a quién obedecía la maternidad, si era Forética o Pacto Mundial, pero creo recordar que decía, para el caso concreto de España, que las empresas públicas, digamos, estaban un peldaño por debajo de las empresas privadas. Me pareció leer eso, pero ahora me corregirán en esto que estoy señalando. Sí aprovechar para recordar a los asistentes, a las empresas públicas asistentes, que Pacto Mundial abrió hace poco un proceso de consulta. Sé que estamos atiborrados a cuestionarios. Este es relativamente fácil de cumplimentar. Está enfocado al mundo empresarial en España y hemos hecho distintos llamamientos, uno centrado en las empresas públicas de Canarias, no solo del Gobierno de Canarias, también hemos ido a través de la FECAI y a través de la FECAM para llegar a los ayuntamientos y a los cabildos, a sus empresas públicas, animarlos porque se ha ampliado el plazo, porque necesitamos que la muestra sea más amplia, así que aprovecho y si no han tenido la ocasión de rellenar esa consulta, 15 minutos, no lleva más, sé que es mucho, pero 15 minutos, intenten cumplimentarla porque nos permitirá, cuando vuelvan a hacer esta consulta, que será dentro de 2 años probablemente, pues ver si efectivamente esta guía ha rendido resultados, aunque tiene su propio cuadro de indicadores, pero es que la ventaja es que me va a permitir compararme con otras empresas públicas porque es la misma metodología del resto del territorio nacional y siempre está bien tomar como referencia a otras comunidades autónomas, ¿no? Eso es importante. Yo no sé si los cumpliremos y sé que lo que voy a decir puede sonar mal, pero lo matizo. Lo voy a matizar rápidamente porque va a sonar muy mal. Y no me preocupa que en el 2030 no alcancemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Pues porque realmente es una brújula. Yo creo que lo importante de esta guía es que empecemos a alinear todos los agentes, también las empresas públicas, nuestro propósito con esa agenda. Y si no llegamos al 100%, nos quedamos al 95%, yo creo que la lectura es que venía del 50%.
y ahora estoy en el 95, he convergido, me he acercado y en algunas cosas lo voy a alcanzar y en otras no, pero me he acercado. Creo que ese es el gran atractivo de esta guía, alinear voluntades, hablar un lenguaje común, marcarnos unos objetivos comunes, adaptarlos a nuestra realidad organizacional y a partir de ahí tratar de ver si vamos, ¿no? Y un último comentario, lo prometo. Sé que a día de hoy cada vez son más las empresas o sectores donde si no vamos no todos, ¿no? Pero si no vamos transitando hacia esto de la sostenibilidad y los ODS, pues probablemente el mercado nos vaya penalizando. Yo creo que esto va a ir cada vez a más. Pero eso es muy importante que sea una labor de todos. Es decir, en materia de comunidad autónoma, pues hablábamos antes de la contratación pública sostenible. Tenemos que acompañar. O sea, no puede ser que digamos una cosa y después que el ejemplo, pues no prediquemos con el ejemplo, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, simplemente esa matización. Sí, quizás es eso. A lo mejor no lo cumplimos, pero bueno, tenemos el cambio de mentalidad ese del que estábamos hablando hecho, ¿no? Y a partir de ahí ya todo camina solo, ¿no? Efectivamente. María. Bueno, a mí me gustaría mencionar desde el año 2011 existe una plataforma colaborativa en Forética, que es el Grupo de Acción de Empresas Públicas por la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social Empresarial, y sí que bueno, se vio potenciado en el año 2018 con el desarrollo todavía más desde 2015 de la Agenda 2030, cómo está formado actualmente por 30 empresas públicas, entidades españolas, cómo este avance y esta transición se está llevando a cabo. Es lenta, no es una transición. Es verdad que queremos, como a veces, los resultados, pues verlos, no tenemos esa un poco visión a largo plazo. De aquí a 2030 estoy segura que los avances, y solo por ver los resultados de 2018 hacia aquí, todo lo que se ha logrado es mucho, creo que va a crecer de manera todavía más exponencial de aquí a 2030. Tenemos los medios para, hemos hablado de colaboración, de ambición. En este grupo de trabajo pues, se basa en la colaboración y en compartir buenas prácticas. Yo creo que es una manera también de las empresas públicas de esta manera, pues las empresas públicas canarias, pues de alguna manera unir ¿no? esfuerzos y no tirar para cada uno para su lado. Entonces, desde esta plataforma sí que, pues a través de la colaboración, a través de la puesta en práctica y generación de conocimiento, se va avanzando y a través de nuestros informes de progreso se puede ver cómo los números año a año mejoran. Entonces, sí que es el avance está ahí, el avance se está dando. De aquí a 2030, pues iremos viendo. Yo creo que tenemos los medios para llevarlo a cabo y bueno, simplemente es aunar los esfuerzos y seguir. Las herramientas están en los medios y los retos los sabemos todos, ¿no? Sí. Don Manuel. Antes hablaban los compañeros de que el tejido empresarial, principalmente en Canarias, es de micropyme, pero sí que también la mayor empresa de Canarias es el sector público. O sea, solo en la administración son 72.000 empleados, si le sumamos a los 2.000 empleados de las administraciones públicas que decía el director esta mañana, 2.000 y algo aproximadamente, y si sumamos a todos los trabajadores de todas las administraciones locales, estamos ante un gran número de empleados y empleadas públicas y de trabajadores en general, con el cual debemos de, como decía al principio, evangelizar y en esto, la iniciativa de poner esto en la agenda política, la responsabilidad social corporativa de este actual gobierno, ese es el objetivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se están dando pasos importantes en esta materia y hoy es un reflejo de ello, ¿no? Gustavo. Yo creo que lo importante es que ya hemos empezado a cubrir objetivos. Si echamos la mirada hasta hace poco tiempo para acá, ni siquiera habíamos comenzado. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Que por fin hay quien está liderando, porque también es una cuestión de liderazgo, que estos objetivos se vayan cumpliendo. Y aquí se ha quedado de manifiesto que la hoja de ruta de este gobierno está bastante clara. Por lo tanto, yo creo que me quedaría con ese mensaje y habrá tiempo de analizar cuando llegue el momento y evaluar cómo ha sido el progreso de la aplicación de estas políticas de responsabilidad social empresarial. Sí, online me gustaría que también dijeran algo Paloma y Elsa. Hola, Elsa.
Hola, sí, bueno, un poco sumándome, ¿no? A invitar a todas las empresas a que contesten esta consulta, que bueno, sigue abierta y así pues podremos, como decía mi compañero de mesa, poder comparar en ejercicios siguientes, ¿no? La anterior consulta se llevó a cabo en 2020. Y en relación a las empresas públicas, por destacar algunos de los datos, ¿no? Sí que es cierto que las empresas públicas tenían un porcentaje mayor en cuanto se hablaba de conocimiento de la Agenda 2030, más del 90% frente al sector privado. Por lo tanto, ahí sí que estaban mucho más aventajadas, ¿no? Y algunos otros datos positivos también, pues el 97% de las empresas públicas ya mencionaban que llevaban a cabo algún tipo de acción y bueno, también eran más partidarias, ¿no? de proporcionar o de trabajar en espacios de diálogo, ¿no? de dialogar y esa, digamos, esa acción de establecer alianzas para poder trabajar de forma colaborativa y poder bueno, pues avanzar más y mejor en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Por lo tanto, bueno, pues para poder seguir avanzando, para poder seguir estableciendo recomendaciones, para poder seguir estableciendo acciones, es importante conocer cómo se va implantando esta Agenda 2030, tanto en las empresas privadas como en las empresas públicas, y esta consulta, pues bueno, nos va a dar esa llave para poder seguir trabajando también. Entonces, pues ahí a animar a todas las organizaciones que estáis ahí para que, bueno, pues podáis dar respuesta a esa consulta, ¿no? Gracias, Paloma. Sí, gracias. Bueno, por mi parte, punto positivo. Podemos decir que contamos con la Administración Pública como un aliado y un socio clave en el ecosistema de normalización español y en el desarrollo de estándares. Las administraciones públicas, tanto a nivel nacional, central, local o de comunidades autónomas, forman parte de los órganos de gobierno de UNE y participan en un elevado porcentaje de comités técnicos y además promueven iniciativas de normalización. Ejemplo de ello es la norma que he mencionado anteriormente de compliance en materia de libre competencia, que ha sido a iniciativa de la Autoridad Vasca de la Competencia. Y en su desarrollo están implicadas organizaciones públicas privadas. En este sentido, sin duda, se está contribuyendo al menos al ODS 17. Estamos fomentando las alianzas, la colaboración público-privada, privada-privada y público-público, que también es muy importante. Es importante coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones. Con lo cual, en el ODS 17 estamos en ello. Luego, por ejemplo, en materia de contratación, en actividades delegadas a comunidades autónomas, pienso que existe la posibilidad de utilizar el uso de normas, por ejemplo, en los pliegos de contratación pública, como ya se hace, por ejemplo, con la norma 9001 de gestión de calidad. En este sentido, las comunidades autónomas pueden provocar un efecto atractor en el sector privado en materia de gestión aliada con los ODS. Y ya para terminar, nuestra percepción aliada con todo lo que se ha dicho es que esto no es inmediato. No se trata de cumple o no cumple, es más bien un cambio de filosofía, una evolución en cómo hacemos las cosas. Es cierto que todavía debemos entender que la Agenda 2030 es un reto de todos y además de ser una obligación hacia el planeta, debemos pensar en las oportunidades que genera. Si bien debemos pensar, como hemos dicho, en los riesgos de no cambiar, de quedarnos fuera, pero debemos pensar y basar la evolución en las posibilidades, en la evolución positiva y en las nuevas oportunidades de negocio. Yo, sinceramente, creo que estamos en el buen camino, tanto a nivel privado como público. ¿Por qué? Porque yo supongo que esto es a lo grande, pero ocurriría igual cuando surgió toda la evolución de gestión empresarial enfocada a la calidad. Ahora mismo tenemos una cultura sólida de gestión empresarial, ya muy enfocada al análisis y gestión de riesgos, tanto en empresas públicas, en empresas privadas grandes y pequeñas. Con lo cual, esta base de gestión es la mejor base para ir incorporando nuevos elementos a los procesos internos de las organizaciones. La gestión enfocada a los ODS, al fin y al cabo, es
enfocar nuevos elementos con los que gestionar, organizar todo lo que estamos haciendo. Ya hay muchísimas cosas que se están haciendo y que garantizan el cumplimiento o el avance en el cumplimiento de la consecución de los ODS. Lo que hay que hacer es organizarlas desde un punto de gestión y esa cultura yo creo que ya la tenemos instaurada a nivel de España. Importante el cambio, iniciar el cambio de filosofía y la transformación. A partir de ahí ya los retos, ya el cumplimiento de los retos, de los objetivos ya vendrá solo, ¿no? Pero claro, los cambios son complicados y los cambios en la mentalidad, en la filosofía de trabajo, como una, es difícil, ¿no? Pero bueno, por lo menos se trata de conseguir. Pues bueno, sí creo que tenemos 10 minutitos para algunas preguntas. Me gustaría si... No, unas y puntos, me están diciendo. Pues sí, pues sí. Pues nada, lo disculpamos y si no, pues cerramos el acto directamente. Lo que me digan. ¿Hay alguna pregunta, no? Una pregunta y ya está. No, solo podemos dar paso. Breve, si es posible. ¿Quién quería hacer la pregunta? Pues venga, breve si es posible. Hola, buenos días. Muy breve. Pablo Zurita, de Gestión de Medio Rural, el medio propio de la Consejería de Agricultura. Soy muy breve, una reflexión. Es decir, estamos viendo como la responsabilidad social corporativa como algo discrecional para la empresa pública. Y yo creo que aquí tenemos que dar un paso más adelante, que es considerarlo como un propósito. No el cuestionamiento que hacía el director general al principio, ¿no? de ese cuestionamiento sobre la empresa pública, es decir, si no es socialmente responsable, no debe ser, no debe existir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que integrarlo como un elemento de propósito de la propia empresa, ¿no? Y en este ámbito, el señor Padrón hablaba antes de que el cumplimiento de la legislación no es suficiente. Es un primer paso, ¿no? Y las empresas públicas estamos especialmente obligados a cumplir estrictamente en plazo y en forma con todas las novedades legislativas que van surgiendo. Por tanto, ese cumplimiento estricto nos está situando en otro plano respecto a los tres enfoques de la sostenibilidad. Por tanto, sí que estamos dando ejemplos. Lo que pasa es que hay otro elemento, que es que la administración pública de la cual nosotros dependemos tiene que entender que hay que asumir ese coste. Es decir, estar perfectamente en línea con los criterios de sostenibilidad tiene un coste económico que se repercute en las tarifas, ¿no? No vale después decir es que la empresa pública me ofrece un servicio muy caro. Y luego, como última reflexión, hablaba Paloma de UNE, de un fenómeno que ha ocurrido en los últimos 15 o 20 años con la utilización de la contratación pública, que también fue nombrado antes por alguien en la mesa. Es decir, ahora es impensable para una empresa que dedique a los servicios públicos, por ejemplo, no estar certificada con la UNE, con la UNE ISO 9001, por ejemplo, ¿no? O sea, que son normas como requisito de solvencia, ¿no? Hemos utilizado un poco soft la ley de contratos del sector público, ¿no? Utilizando criterios de adjudicación cuando lo que se puede introducir son criterios de solvencia. Con eso, el sector privado se alinea con estos objetivos porque si no está alineado no puede participar, ¿no? O sea, yo creo que, desde mi punto de vista, desde dentro de la empresa pública debemos ser mucho más exigentes. Una pena que se haya ido Gustavo Santana porque en ese decreto, bueno, nos haría falta también disponer de ese elemento legislativo, normativo, como lo llamemos, para obligarnos a implantar determinadas cuestiones en nuestro funcionamiento interno. Por tanto, o sea, que tengamos, como quien dice, el mandato por parte del Gobierno, por parte del Parlamento, un mandato legal para avanzar en estos criterios de responsabilidad social que, como les digo, desde mi punto de vista, deben ser el propósito de las empresas públicas en su conjunto. Gracias, era eso. Al final no era pregunta, era reflexión. Pero bueno, ahora ya cerramos la mesa, ha sido bastante interesante y ahora la directora va a dar paso al viceconsejero para el cierre de esta jornada. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, María. Muy bien moderado este debate, ha sido interesantísimo, no sé, a mí me lo ha parecido. Gracias a las personas que han intervenido, a los responsables políticos del Gobierno de Canarias
y también a Pacto Mundial, a Forética y a UNE por estar aquí hoy con nosotros. Yo creo que ha sido muy fructífera la jornada, la media jornada que hemos tenido. Quería agradecer esta última reflexión desde el otro lado, me parece muy interesante. Como directora general de Participación Ciudadana, también, por supuesto, garantizarte ese proceso de participación en el borrador a la hora de poder someter a información pública y que ustedes, por favor, participen aportando, porque va a ser fundamental.